Llegué a sentir que yo todo lo hacía mal, que no servía. Me trataban tan mal en mi casa que me acostumbré a sentirme como un estorbo. Yo trataba de que mis padres me tuvieran aprecio y cariño, pero no. Lo que yo recibía era mortificaciones y desprecios. Me sentía francamente humillado. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia vamos a analizar el tema Sanar la herida de humillación. Recuerda, las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes y para lograrlo necesitamos conocer y sanar nuestras heridas personales. Punto número 1 de la herida de humillación. Necesitamos la seguridad de sentirnos apreciados. Forma parte de nuestra naturaleza la necesidad de sentir que somos valorados como persona. Sentir que nos tienen cariño por ser quienes somos y no que nos tengan cariño por lo que hacemos o producimos. Cuando sentimos que nuestros padres nos admiran y estiman, entonces nuestra vida emocional fluye de manera positiva. Experimentamos la herida de humillación cuando los demás nos avergüenzan por no tener los suficientes conocimientos, nos desprecian por no tener quizá la estatura, el color de la piel, la complexión física que está de moda. Nos pisotean por carecer de habilidades para el estudio, para los idiomas. Nos maltratan por ser malos para el deporte o quizá pésimos para hablar en público. Nos desprecian por ser tímidos o introvertidos o quizá extrovertidos. La humillación hace creer a los hijos que sus papás no los quieren porque cometen errores, que no los quieren porque tienen debilidades o porque no los aman porque tienen ciertas torpezas. Cuando alguien es humillado, se siente rebajado, menospreciado, pisoteado de manera descarada. Con mucha frecuencia y lamentablemente, los papás nos equivocamos al promover o permitir el uso de apodos o motes que rebajan y denigran la dignidad de los hijos. El riesgo de la herida de humillación es que la persona se siente despreciada por cosas que no tiene o quizá por cosas que no sabe hacer, pero pronto y sin pensarlo llega a creer que lo que está mal es su persona. No es algo de mí lo que está mal, es que yo estoy mal. Y eso impacta de manera directa en el propio autoconcepto y en la autoestima de la persona. Entonces dice, no valgo, no sirvo, soy torpe, soy inútil, soy un fracasado. Respecto a las heridas de rechazo y de abandono, esta herida de humillación en parte es igual y en parte es diferente a las dos primeras. La herida de humillación se parece a la de rechazo y abandono porque son los padres de familia quienes más daño pueden llegar a generar en sus hijos. Pero es diferente porque la herida de humillación también influyen los hermanos, primos, abuelitos, profesores, compañeros y hasta los vecinos. Las heridas de rechazo y abandono se realizan principalmente de manera vertical, es decir, de padres a hijos. Pero la herida de humillación se puede realizar de manera vertical, de padres a hijos, y horizontal al mismo tiempo. Por vertical nos referimos los padres, los abuelos, los profesores, los tíos, personas que despliegan autoridad sobre el menor. Por horizontal me refiero a que son sus pares,
los que están en el mismo nivel de autoridad quienes pueden herir, los hermanos, los amigos, los primos, los vecinos, los compañeros de la escuela. La herida de humillación, entonces, se puede generar dentro y fuera de la familia desde muy corta edad de los hijos. Punto número 2 de la herida de humillación. ¿Cómo surge la herida de humillación? La herida de humillación surge cuando el hijo siente que uno de sus padres o ambos papás se avergüenzan de su hijo por su presencia física. Es o muy delgado o muy gordo, está o muy bajo o es muy alto, el color de su piel o es muy blanco o es muy moreno. El hijo se siente despreciado porque a sus papás como que les da vergüenza presentarlo en público. La herida de humillación entonces surge también cuando el hijo se siente despreciado por su falta de habilidades. A los papás les gustaría que su hijo, que su hija fuera mejor alumno, que brillara quizá en los deportes, en el arte, que tuviera buen oído musical como su mamá, que supiera hablar en público como su papá, que fuera bueno para los negocios como han sido todos sus hermanos y los abuelitos también lo fueron, que tuviera quizá buen porte y supiera vestirse con elegancia. Cuando los hijos se sienten rebajados y comparados, avergonzados en público por su forma de ser, entonces su herida va tomando mayor importancia y afecta toda su vida emocional. Cuando los padres gritan, cuando los papás usan palabras vulgares o golpean a sus hijos, están generando una herida de humillación. Decía un joven, me tratas peor que a un desconocido. A nuestra mascota la tratas mejor que a mí. Imagina al niño que tiró su comida y luego se bajó para jugar en el piso con lo que tiró. Le gritan y le ofenden. Y si los papás le ponen un mote, un apodo, una etiqueta que generaliza el acto, entonces le dirán, además de torpe, eres un cochino que no tiene remedio. El hijo percibe el desagrado, percibe las palabras hirientes y en su interior acumula vergüenza y humillación. Imagina una niña que se orinó en la cama y entonces los papás exhiben fotos de las sábanas sucias en el grupo de WhatsApp de la familia, con la intención de que al exhibirla con los tíos, los primos y los abuelitos, la niña se sienta mortificada y entonces así la pequeña se arrepienta y no vuelva a mojar la cama. Pero en realidad lo que lograron fue que se sintiera desprestigiada y lastimada con sus seres queridos. Ahora la niña se siente humillada. La permanente comparación negativa con otras personas termina también por generar una herida de humillación. Hijo, observa a tu hermana. Ella se levanta temprano, tiende su cama, recoge su cuarto. Ella está delgada, estudia y le va bien en la escuela. Dime, ¿por qué tú no eres como tu hermana? Mírate. Tú te quedas dormido, eres flojo, desordenado, comes en exceso, estás obeso y en la escuela eres un desastre. Las comparaciones negativas terminan por generar una herida de humillación. Punto número 3 de la herida de humillación. Para protegerse, se presenta desvalorizado o chistoso. Quien sufre la herida de humillación, para protegerse, usa la armadura de mostrarse como desvalorizado y de esta manera genera lástima en los demás. Se las ingenia para hacerse daño a sí mismo antes que alguien más se lo haga. Su persona está tan desvalorizada
que puede llegar a encontrar, tristemente, satisfacción al sufrir. La persona con herida de humillación se puede llegar a considerar a sí misma como maleducada, torpe, desalmada, imprudente, sucia, inútil, que vale menos que las demás personas a su alrededor. Menosprecia entonces sus propias cualidades y le cuesta aceptar que los demás le vean como una persona valiosa o una persona importante. La persona desvalorizada tiende a culparse de todo e incluso carga con las culpas de los demás, sí. Asume la responsabilidad de los errores que no le corresponden, porque de esta manera espera entonces recibir la aceptación y el aprecio de los demás. Desvalorizarse es como un escudo, una máscara que usa para que disminuyan las humillaciones que vienen de fuera. La persona que sufre de la herida de humillación tiene también una segunda armadura que usa para protegerse y es la de presentarse como una persona chistosa frente a todos sus amigos, sus familiares. Se pone la máscara con la cual logra hacer reír a todo mundo. Se saca entonces provecho a que cuando logra ser muy expresivo y gracioso, logra hacer reír que todo mundo se ría. A través de sus payasadas, los demás se ríen con sus tonterías y así se gana el aprecio de los demás. Con sus chistes obtiene simpatía y de esta manera logra evitar revivir la herida de humillación que tiene tanto tiempo arrastrando, ya sea con el escudo de presentarse como desvalorizado o presentarse como chistoso. La persona trata de evitar nuevas humillaciones. Punto número 4 de la herida de humillación. No habla de sus necesidades o bien vive de apariencias. La persona con herida de humillación habla poco por temor a equivocarse o experimentar vergüenza de sus errores. No se atreve a hablar de sus necesidades, no habla de sus sentimientos, esconde sus pensamientos por el riesgo de disgustar a sus padres, a sus amigos, a los profesores, a los abuelitos, porque lo que más anhela es agradarles, caerles bien, para entonces obtener su aprobación. Hace todo por sentirse útil. Hará por los demás lo que no hace por sí mismo. Por ejemplo, limpia su casa y la deja reluciente porque va a recibir visitas, pero no la limpia para sí mismo. Se baña, se afeita, se viste bien para otros, pero si fuera para sí mismo, seguiría con el descuido de su persona. Su carro suele estar sucio por fuera y un desorden horrible por dentro, pero cuando alguien más se va a subir a su coche, se esmera para tenerlo bien presentable. Puede inclusive llegar a ser hipersensible a las pequeñas necesidades de los demás y trata de agradarles, pero ignora sus propias necesidades. Se da cuenta y se desespera a sí misma, lo cual le aumenta su herida de humillación porque no se presta atención así. Al dedicarse a ayudar a los demás, espera entonces tener como un escudo protector que le evite ser humillado. Inclusive, cuando llega a tener un antojo, un deseo, no se atreve a comunicarlo porque no considera correcto molestar a los demás por un interés propio. No obstante, hay personas que se protegen de la herida de humillación usando ropa elegante, celulares de gama alta, alhajas, relojes costosos, autos nuevos y de lujo, porque ellos quieren verse bien y dar una imagen hacia afuera. La apariencia entonces es importante para evitar ser humillados. En ocasiones, esta vida de lujos no corresponde a su nivel socioeconómico y la persona vive en medio de un mundo de deudas, porque vive para pagar intereses
y todo lo hace para aparentar y prevenir humillaciones. La herida de humillación es para algunas personas la herida más difícil de reconocer. Les puede llevar meses o años admitir que se han llegado a sentir humillados. Es difícil porque socialmente es bien visto que una persona sea servicial con los demás. El problema es que a veces cae en un servilismo. Es difícil identificar esta herida porque socialmente es bien visto que una persona que viene de abajo prospere y se compre cosas cada vez más caras. Se lo merece porque ha trabajado para ello. Pero el problema es que a veces caemos en el consumismo. Punto número 5 de la herida de humillación. Al amar, buscará agradar a los demás. La madre o el padre de familia que tiene herida de humillación, con ansiedad buscará que sus hijos estén bien vestidos para entonces cuidar las apariencias. Buscará que el comportamiento y el lenguaje de sus pequeños sea correcto para así no pasar vergüenzas en público. La persona que tiene herida de humillación busca entonces agradar a los demás, se adapta a todos para hacer lo que ellos desean, aunque esto le resulte incómodo, insatisfactorio o denigrante. Gradualmente se va entregando cada día un poco más hasta que se olvida de sí misma, de sí mismo. Para las personas que tienen herida de humillación, amar significa agradar a las demás personas. La persona con herida de humillación no se percata que al resolverles todo a los demás, aunque le implique rebajarse y humillarse, lo que está buscando es sentirse necesario en la vida de las demás personas y que de esta manera le tengan aprecio. Tiene un profundo sentido del deber y lo que busca es que los demás sean felices. Todo lo hago por ellos, buscando así recibir una valoración positiva. En el interior, la persona con herida de humillación puede llevar un serio conflicto, pues se juzga a sí misma como una persona indigna. Cree que no merece ser amada y por eso puede llegar a ser fría en sus relaciones de pareja. Cree que no merece ser reconocida por nada y por eso rehúye a cualquier expresión de agradecimiento. Al considerarse indigna, puede afirmar que no merece sentir placer, sino más bien sufrimiento, porque a eso es a lo que ha estado acostumbrada la persona. Quien sufre la herida de humillación se las ingenia entonces para no sentirse libre. Siempre tiene cosas por hacer, compromisos por cumplir, se involucra en tantas cosas que pronto se descubre haciendo un mundo de cosas ajenas que no le ayudan a vivir mejor, sirviendo a los demás, pero lo más grave, llega a sentirse responsable de la felicidad de las demás personas, lo que representa un peso casi imposible de llevar. Con esta forma de proceder, entonces es muy difícil que una relación de pareja sea agradable, que una vida familiar sea satisfactoria, porque pareciera no haber espontaneidad, sino un aprensivo sentido del deber, ansiedad por cumplir con las obligaciones, olvidándose de disfrutar de la vida, de gozar del cariño de los familiares, de vivir el amor conyugal en plenitud. Para ella todo es puro deber. Punto número 6. Para sanar la herida de humillación es necesario aceptar la herida de humillación. Para sanar es necesario reconocer cuáles son los aspectos de mi persona que eran criticados y atacados.
Conviene que elaboremos una lista por escrito e identifiquemos aquello en que los demás nos humillaban y por separado, anotar aquello en lo que nosotros mismos nos sentíamos avergonzados de nuestra propia persona y que los demás no se daban cuenta. Es frecuente que la persona con herida de humillación, al inicio, al buscar heridas, no encuentra situaciones vergonzosas en su historia de vida y cree que su infancia estuvo limpia de maltratos, pero al tener apertura mental y repasar las diferentes edades, las distintas relaciones humanas que tuvo, los distintos ambientes donde se movía, identificará muchas experiencias humillantes. Conviene también identificar si aquello con lo cual se me humillaba es real o falso. Y si es una característica de mi persona imposible de cambiar o es algo que yo con mi esfuerzo puedo mejorar. Si me humillan por mi color de piel, por mi estatura o por mi tipo de cabello, si me avergüenzan por mi tono de voz o por mi origen étnico o por mi nacionalidad, eso es algo que no depende de mí cambiarlo y lo que corresponde es aceptarlo en el contexto de que esa característica, ese atributo de mi persona, es verdad que es mío, pero no es toda mi persona. Soy mucho más que ese aspecto de mi vida. Si aquello de lo que me humillan sí depende de mí cambiarlo, corresponde entonces dedicar esfuerzo para mejorarlos. Por ejemplo, al bañarme voy a oler mucho mejor. Al peinarme y cuidar mi ropa voy a tener una mejor presencia. Al usar reloj y tener agenda, lograré ser más formal y puntual con mis compromisos. Si hago ejercicio y cambio mis hábitos alimenticios, entonces voy a tener una presencia más saludable. Todo esto depende de mí. Y cuando me comprometo, esto es hermoso, cuando me comprometo con mi propia persona, en ese momento estoy sanando la herida de humillación. La persona sana cuando acepta su realidad actual, sana cuando acepta lo que en el pasado sucedió. Sanamos cuando vemos que todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades, tenemos aciertos y cometemos errores. Sanamos cuando nos hacemos responsables de nuestra propia vida, cuando nos comprometemos con nuestro propio proceso de crecimiento. La curación plena de esta herida es cuando nosotros podemos hablar, reflexionar y reírnos de lo que antes nos avergonzaba. La persona sana cuando se reconoce como un ser humano que tiene una misión concreta en la vida, cuando la persona logra descubrir cuál es el sentido de su vida, cuando descubre que ella es especial e importante y que no tiene que demostrarle nada a nadie, cuando vive sin la necesidad de ser un payasito chistoso que hace reír a los demás. La persona sana cuando se respeta a sí misma, dando espacio para que los demás se hagan cargo de sus propias responsabilidades. Punto número 7. Para sanar es necesario vivir relaciones basadas en el respeto mutuo. La humillación es una falta de respeto a las personas. Por lo tanto, nosotros sanamos la herida de humillación cuando construimos relaciones familiares, sociales, amorosas basadas en el respeto. Podríamos decirlo de esta manera: como persona madura que soy, otorgo respeto a las demás personas, pero a la vez me respeto a mí mismo y por ello pido de los demás respeto a mi persona. Otorgo a los demás y a mí mismo respeto, a la vez pido respeto. Claro
Claro que resulta doloroso reconocer que quienes me deberían haber amado desde pequeño, mis padres, más bien me hicieron daño con sus palabras, actitudes, acciones que fueron humillantes. Pero es liberador reconocer que quizá nuestros propios padres, los tíos, los profesores, ellos también sufrieron la herida de humillación cuando ellos fueron pequeños. Es como decir, papá, antes de que yo existiera, tú ya eras humillado por mis abuelos y a mí me diste lo que recibiste, humillación. Mamá, antes de que yo existiera, tú ya eras humillada por mis abuelos y a mí me diste lo que recibiste, humillación. Hoy que somos adultos, podemos cambiar las reglas de juego y decir, hasta aquí llegó esta cadena. Tratémonos con respeto mutuo. La herida de humillación permanece abierta mientras no logremos vivir la experiencia de perdonarnos a nosotros mismos. La herida de humillación permanece abierta mientras no logremos perdonarnos a nosotros mismos. La herida sigue viva si no logramos perdonar a quienes nos hirieron. Perdonar es el camino a la sanación y para ello quiero recomendarles veas los videos 103, 104 y 105 dentro de mi canal de YouTube. El camino es ser personas compasivas, compasivos ante los errores de las demás personas. Se trata de reconocer y aceptar la verdad de lo que vivimos tal como sucedió, pero ahora haremos el esfuerzo por tratar el tema con serenidad y con caridad. Se trata de ser firmes, marcar un alto a las palabras, a las acciones, a las actitudes que nos humillan, pero hagámoslo de manera humana, de manera cálida, buscando preservar las relaciones. Descubriremos entonces que es mucho más fácil sanar las propias heridas de nuestra infancia si nos tratamos con caridad. El camino no es romper. Todos cometemos errores y la búsqueda es actuar cada día con mayor inteligencia. Ya nos acercamos a la recta final de este programa. Conclusión número 1. La herida de humillación se genera cuando la persona se siente despreciada por su apariencia física, por sus limitaciones corporales, por su falta de habilidades o por su forma de ser. Conclusión número 2. La humillación debe detenerse cuanto antes, porque le puede llegar a contaminar la vida interior a quien la padece, porque la persona puede generalizar el maltrato que sufre y creer que ella toda no sirve, creer que es un estorbo, soy basura. Conclusión número 3. El camino a la sanación es construir relaciones de mutuo respeto, animadas por un espíritu de caridad en el trato cotidiano. Humillar nos destruye, el amor nos construye. Soy Armando Duarte y recuerda, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación. Por ello te invito a ver el próximo programa, Sanar la herida de traición. ¿Te gustaría recibir un documento gratuito que contiene las principales ideas de esta conferencia? Mándanos un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla y vas a recibir este archivo de forma directa totalmente gratis. La mejor forma que tienes para ayudarnos a que nosotros sigamos adelante con nuestra misión es dándole me gusta y compartir a este video. Regálame también tus comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho a mis redes sociales. Me despido haciéndote la invitación a que vivas el taller Aprender a perdonar de corazón. Para sanar las heridas, el perdón es pieza clave y por eso te invito a que te des este regalo para ti y para tu familia.
El taller es completamente en vivo. Contáctanos, las inscripciones están abiertas. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.